gloria a mi Padre. Hijos, ¿será posible vivir en la gloria de Dios? ¿Será posible? ¿Será que en esta generación, nosotros los que estamos viviendo esta generación, será posible vivir en la gloria de Dios? Sabiendo que la palabra nos muestra y nos enseña que muchos hombres y muchas mujeres de Dios vieron la gloria de Dios en todo momento. Veíamos un Abraham, veíamos un Moisés, veíamos un Noé, veíamos a gente realmente próspera cuando buscaban de la presencia de Dios. Veíamos a un José donde dice la palabra que todo lo que hacía José era prosperado, imagínense. Veíamos también un Job, un hombre donde era multiplicado al 100 por 1. Veíamos a esos grandes hombres como David, como Salomón. Veíamos en el Nuevo Testamento un Pablo donde él iba, la gloria de Dios lo respaldaba donde él iba, donde los apóstoles donde iban y llevaban su gloria y sin hablar, solamente con la sombra levantaban a los enfermos, en donde daban una palabra y los muertos resucitaban. Porque hoy muchos no ven la gloria de Dios. Y hoy el cristiano se quedó en la gloria de Dios viéndola solamente en la Biblia como una historia de la antigüedad. No, el Espíritu Santo todavía está acá. Tenemos una gran ventaja: Jesucristo nos dejó al Espíritu de Dios, y esa gran ventaja la tenemos que coger nosotros y ponerla en práctica en todo momento. Amén. Miremos algo, hijos. Cuando llegamos a los caminos de Dios, anhelamos que todas nuestras áreas de nuestras vidas sean transformadas. Lo anhelamos, es lo primero que anhelamos. Pero ¿qué pasa? Que en el día a día vemos la manifestación de Dios en unas cosas y en otras cosas no. Me atrevo a decir que se ven más cosas negativas o problemas mayores que ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Algo muy extraño, sabiendo que la palabra de Dios nos dice otra cosa muy extraña o muy diferente. Extraña no, una palabra más diferente. Porque hoy el cristiano hoy está viviendo eso, que van es de para atrás cada vez más enfermedad, más ruina, más pobreza, más tensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pasa? Que le estamos creyendo a Dios en unas cosas sí y en otras cosas no. Ahí es donde empieza el problema. A unas cosas yo le creo y a otras cosas yo no le creo. Por eso es que hay tanta inestabilidad hoy en el cristiano de esta generación. Estos grandes hombres le creían a Dios y no conocían, la mayoría en el Antiguo Testamento no conocían a Cristo y se la jugaban. Vivían para agradar a Dios, se esmeraban por agradar a Dios. En el Nuevo Testamento vemos también la gloria de Dios manifestada en los hombres de Dios y en las mujeres de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Entregaban hasta sus vidas con tal de agradar a Jesucristo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? A que solamente le creemos ciertas cosas y otras cosas no le creemos a Dios. Y todo eso se resume en algo, hijos: la falta de conocimiento del Espíritu Santo. Escucha, ¿por qué no se ve hoy la gloria de Dios? Por la falta de intimidad y de conocimiento del Espíritu Santo. Es que el mismo Jesucristo nos dejó una promesa para que tú y yo no seamos fracasados en esta tierra. Escucha, nos dejó una promesa exclusiva. Pero hoy el cristiano se enfoca en otras cosas y está dejando aparte la fuente principal, que es el Espíritu Santo. Hoy uno habla con un cristiano y el Espíritu Santo ni lo mencionan, sabiendo que la palabra de Dios, que ahorita te lo demuestro bíblicamente, es el centro de todo. Para hoy, para el cristiano, hoy el Espíritu Santo tiene que ser ese centro.
Otros dicen, tiene que ser Cristo. Claro, Cristo es el Todopoderoso. Pero si tú y yo no tenemos la revelación del Espíritu Santo, no vamos a tener la revelación de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo. Entonces hay mucha gente que habla de Cristo, habla de Dios, pero sin la revelación del Espíritu Santo. Y ahí es donde perdemos todo. No, tú y yo estamos es para que tengamos intimidad con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y Él nos da una señal para que no fracasemos en esta vida, porque hoy hay cristianos que van de fracaso en fracaso, en vez de lo que dice la Biblia: iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces mire que es todo lo contrario. Y hoy quise traer estos versículos bíblicos, pero en la palabra de Dios para todos, para que la podamos asimilar, la podamos devorar, la podamos meditar, mucho más sencilla que la Reina Valera. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave en este momento? El Espíritu Santo. Y Jesucristo nos lo dijo. Yo quiero que vayamos a Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Mire lo que dice. De acá parte todo, y quiero que pongan mucha atención. Nos dice: pero el consejero, se refiere al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que el Padre, está hablando Jesús, que el Padre enviará en mi nombre. Escucha, en mi nombre. O sea que el Espíritu Santo obra bajo el poder y el respaldo de Jesucristo. Y dice: ¿les qué? Enseñará. Escucha, no es el pastor, no es el hombre, no es la misma Biblia, es el mismo Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Y el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesucristo y fue enviado por el Padre soberano. Escucha, nos enseñará, y lo más tremendo, y nos recordará todo lo que les dije. Wow, o sea que el Espíritu Santo, aparte de que nos va a enseñar, nos va a revelar su palabra, aunque no la sepamos de memoria, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Entonces miremos acá la clave, hijos. Hoy, ¿por qué el cristiano no ve la gloria? Por esto mismo, porque no se está dejando enseñar por el Espíritu Santo, y no está dejando que el Espíritu Santo haga su obra de recordarnos todo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Ahí radica la clave para ver la gloria de Dios. ¿Alguien quiere sentir esa presencia del Dios soberano? ¿Alguien quiere sentir que Jesucristo es el que te respalda? Entonces, si queremos ver esa gloria de Dios, necesitamos entronar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre la verdad. Amén. Buscar de la presencia del Espíritu Santo es lo que la palabra nos enseña. Hoy el cristiano, ¿qué está haciendo? Le está dando lo mejor a la empresa, le está dando mejor a la familia, le está dándole lo mejor a sus hijos, se está dando lo mejor a sí mismo, pero no le está dando lo mejor al que nos puede dar todo, al Espíritu Santo. ¿Quieres un nuevo trabajo? Clámele al que nos enseña y al que nos recuerda las promesas de Jesucristo. Escucha, clámale. Esto no es el que venga más a la iglesia, esto no es el que más diezme, esto no es el que más se sepa palabra, esto es el que tenga más intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos abre las puertas. Amén. Entonces, hijo, ahí radica la gloria de Dios. Entronar la presencia del Espíritu Santo, conocer sus promesas. Yo, ¿cómo voy a conocer las promesas que nos da Cristo o el mismo Padre si no dejamos que el Espíritu Santo es la que nos la revele? O si vamos a leer, no vamos a entender las promesas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solamente se dimensiona cuando el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. De resto va a ser un libro cualquiera, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ahí es donde dice: wow, esto era lo que yo necesitaba.
esta es la respuesta que necesitaba, esta es la clave. Ya no le voy a mendigar al hombre, ya no me le tengo que humillar a las empresas, ya Él es el mismo que abre las puertas. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús, deja abrir o abre tu corazón para que el Espíritu Santo te controle, para que te guíe, porque Él es la persona más santa y la que no se equivoca jamás. Déjalo entrar en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Hijos, es hora de que conozcamos sus promesas, es hora de que conozcamos su amor eterno. Es hora, hijos. Escucha, es hora de que ya dejemos que el Espíritu Santo realmente sea la persona más importante en esta tierra para nosotros. Cuando tú dimensionas eso, las puertas del reino de los cielos se van a abrir automáticamente a tu favor. Yo quiero eso. ¿Tú lo quieres? Amén. Entonces, hijos, su palabra nos enseña cómo seguirlo a Él. La palabra nos enseña cómo ver la gloria de Dios. La palabra de Dios nos da la instrucción de por dónde debemos de caminar para que todo nos vaya bien. Es que escucha, yo les decía ahora, José, a donde iba, todo era prosperado. Yo quiero andar así. Yo no sé si tú quieres andar así, ¿no? Pero era ¿por qué? Porque era un hombre sometido a la presencia de Dios. Escucha eso. Entonces necesitamos ya eso. Su palabra nos enseña cuál es el camino que debemos de seguir. Yo quiero que vayamos a Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Mire, tan tremendo. Dice: confía en el Señor totalmente. Escucha, totalmente, no parcialmente como hoy muchos cristianos. Por eso en unas áreas les va bien y en otras, que esa es la mayoría, les va mal. ¿Por qué? Porque no confiamos totalmente. La palabra de Dios dice: confía en el Señor Jesucristo totalmente. ¿Y qué quiere decir totalmente? No el 99.99, es el 100%. Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo, te entrego esta situación. Te la entrego porque tú eres el que va a orar. Eso es confiar totalmente en el Espíritu Santo. Y dice: y no en tu propia sabiduría. Por eso es que unas cosas sí y otras cosas no. Eres próspero en el trabajo, pero eres escaso en tu hogar. Eres próspero en cualquier actividad, pero en la iglesia eres un cero a la izquierda. Pero es que, ¿por qué? Porque no le estamos confiando totalmente todas nuestras áreas a Jesucristo. Hijos, y para llegar a este nivel de confianza, escucha, de dependencia total, tenemos que hacer algo para poder llegar a confiar totalmente en Él. Primero, ¿estás meditando la palabra de Dios? ¿Estás ayunando? ¿Estás creyéndole a Él? O mejor dicho, ¿estás tomando decisiones en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento? Por eso es que nos equivocamos. Pero es que está diciendo ahí: confía totalmente. Escucha, 100% totalmente a Él. Yo tengo que conocer esas promesas, conocer ese amor eterno, como les decía yo ahora, para poder confiar en Él. Porque yo no confío en una persona si yo no la conozco. Yo necesito conocer quién es la persona del Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo intercede el Espíritu Santo por mí ante el Padre, qué es lo que quiere decirme el Espíritu Santo de Jesucristo, que yo lo pueda asimilar en el día a día. Entonces mira que si yo no paso tiempo con el Espíritu Santo, vas a orar en tu propia sabiduría. No te dejes guiar por tu propia sabiduría. Lo que más anhela Satanás es que tú tomes decisiones y que dependas de ti mismo,
que dependas de tu empresa, que dependas del hombre, que dependas de tu familiar, que dependas de tu papi o de tu mami. A Satanás le fascina que tú dependas de otros, menos de Jesucristo. Y ahí es donde radica la clave. Su palabra nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras. Escucha, pon en manos del Señor todas sus obras. Ayúdame por favor. Todas sus obras, y tus proyectos se cumplirán. Escucha, sus proyectos se cumplirán. Pero ¿qué tengo que hacer? Colocar todo en las manos de Él. Y si yo lo pongo todo en las manos de Él, todo se va a cumplir. Entonces pregúntate hoy: ¿por qué no se está cumpliendo en esta área o en esta área? ¿Por qué? Porque no lo estamos poniendo todo en sus manos. Estamos poniendo el 80% y el 20% lo hago yo. No nos movamos sin la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué hacía David? David no iba a una guerra si no era la voluntad, si no le hablaba Jesucristo, si no le hablaba el ángel de Jehová. Y nunca llegó a perder una batalla. Hoy, porque el cristiano pierde tantas batallas? Pregúntate: ¿por qué tu hogar se está destruyendo? ¿Por qué tus finanzas no te rinden? ¿Por qué cada vez estás más estresado o más estresada? Porque lo estás haciendo en tu propia voluntad. Porque no estás dejando que el Espíritu Santo sea el que te guíe totalmente. Ahí es donde radica esa diferencia. Dios anhela bendecirte. Dios anhela o se goza cuando tú estás bien. Pero Él se deleita cuando tú obedeces la palabra de Dios. Escucha eso. Yo no puedo recibir la bondad de Dios si solamente le obedezco ciertas partes de sus promesas. Ahí no va a funcionar el Espíritu Santo. Amén. Es hora de que obedezcas la palabra de Dios. Es hora de que obedezcas la palabra de Dios. Es hora de que obedezcas la palabra de Dios. Que pases tiempo con intimidad. Que busques al Espíritu Santo. Que durante todo el día le digas: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, ¿qué hago? Me monto en este bus o espero otro bus. Espíritu Santo, ¿hago este negocio o no hago este negocio? Espíritu Santo, ¿llamo a don Pedro a ofrecerle este producto o llamo mejor a Julio? Dime tú. Y te desgastas llamando 100 personas por querer trabajar, y las 120 personas ninguna te contesta. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Amén. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Algo tremendo. Dice: ten en cuenta a Dios. ¿En qué? Ten en cuenta a Dios. ¿En qué? Todo lo que hagas. Escucha, todo. Habla del 100%, no del 99%. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Me voy para el baño, me voy a ir para bañar, me voy a leer un libro, me voy a ir a dormir, voy a ir a caminar, voy a salir con el novio o la novia, voy a ir a trabajar, voy a ir a ofrecer un producto. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Y mire lo que pasa cuando lo tenemos en cuenta. Y Él te ayudará a vivir rectamente. ¿Te imaginas andar rectamente? Job era un hombre recto. ¿Y cómo vivía Job? ¿Cómo vivía? David se equivocó 2 veces, sí, pero se arrepintió. Pero ¿cómo vivía David? Donde dice la palabra de Dios que era el único hombre conforme al corazón de Dios. Que
se puede, se puede. Pero lo primero que tenemos que hacer es dominar nuestra carne, nuestro mayor enemigo. Pero para poder dominar nuestro mayor enemigo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome control sobre nuestras vidas. Ahí radica el éxito de ser un verdadero hijo de Dios. Escucha, el que atiende su palabra prosperará. Escucha lo que dice la palabra. El que atiende su palabra prosperará. Si yo atiendo lo que dice la palabra, la prosperidad se refiere ahí a la llenura del Espíritu Santo. Y si yo estoy lleno, todo lo que yo emprenda va a ser próspero, tanto espiritual como material. Y la palabra de Dios dice: dichoso el que confía en el Señor, dichoso. O sea que mi corazón anda de gozo en gozo. ¿Pero por qué? Porque estoy siendo dirigido por el que nunca se equivoca, por el ser más perfecto, más poderoso, el ser más santo. Ahí está la clave. Escucha, dichoso el que confía en Jehová, y el que atiende a su palabra prosperará. Alguien quiere atender su palabra para ser prosperado, pero tienes que dominar tu carne. Tienes que permitir que el Espíritu Santo se materialice en tu vida. No lo tengas como una palomita por allá, no, tenlo como alguien que está al lado, que es el que te guía, el que te muestra, el que te habla, el que te dice: anda por acá, anda por acá, habla esto, di esto. Pero encomiéndale todo. Escucha, todo. Cuando dice todo, es al 100% en todas las áreas de tu vida. Hoy el cristiano está entregando 7, 8, 9 áreas de las 10 vidas que pueda tener. No, él dice: entrégame todo y serás prosperado en amor, en salud, en misericordia, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. Él te quiere prosperar. Cuando tú eres próspero, tienes esas ganas de ejecutar las cosas del reino de los cielos. No vienes a una iglesia solamente a escuchar y decir: qué palabra tan linda, y se te olvidó a la media hora. No, cuando tú estás comprometido con el reino de los cielos, Él te dice: muévete, lleva mi palabra, sé luz en las tinieblas. A eso es lo que nos está llamando nuestro amado Rey por medio del Espíritu Santo. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Tú sabes hoy por qué tantos cristianos no ven la gloria de Dios y por qué tantos cristianos no andan en rectitud. Escucha, ¿por qué no andan? Porque no quieren sacar o hacer el sacrificio de buscar la llenura del Espíritu Santo. Todavía hay personas que vienen a esta iglesia, y en muchas iglesias cristianas ni siquiera se levantan a buscar de la presencia de Cristo en la madrugada, y quieren ver la gloria de Dios. Eso no funciona. Si tú no empiezas a tener dominio propio sobre tu cuerpo, sobre tus cosas, sobre tus hábitos, la carne te va a dominar a ti. Necesitamos ya tomar dominio propio de nosotros. Necesitamos meditar la palabra, necesitamos escudriñarla, necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos declarar palabra, necesitamos hacerle la guerra a las tinieblas. Pero hoy, ¿qué está pasando? Hoy hay muchos en las iglesias dormidos espiritualmente. ¿Y qué está pasando? Que todas esas ganas las estás dando a tu empresa, la estás dando a tus amigotes, la estás dando a ti mismo, y le estamos dando las migajas al reino de los cielos. Por eso es que no se ve la manifestación del reino de los cielos. Su palabra dice que el camino de Dios es perfecto, porque Él es perfecto. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escucha, intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. O sea que Él es el que nos protege, no es nuestro conocimiento, no es el vecino, no son los de la banda. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es el que pelea por nosotros. Pero dice: entrégale todo,
confía en mí y yo te prosperaré. Escucha, entrégale todo, porque sé que si tú y yo le entregamos todo a Dios, su camino es perfecto. Escucha, es perfecto. Mire lo que dice Proverbios 3:7. Proverbios 3:7 dice: no te creas más sabio que los demás. Ay, ay, ay. Pero mire lo más tremendo que dice: respeta al Señor y aléjate del mal. O sea que cuando tú y yo nos creemos o somos vanagloriosos, somos orgullosos, estamos irrespetando a Jesucristo. Por eso es que hay estancamiento en tu vida. ¿Cuánta gente dejó hoy de venir porque estaba lloviendo? ¿Cuánta gente deja de venir? Yo recuerdo hace X años que una señora no iba a la iglesia porque los domingos le tocaba limpiar las paredes. ¡Qué mediocridad! ¿Y quieren ver la gloria de Dios? Jamás va a funcionar Dios así. Jamás. Jamás. Cuando tú y yo ponemos las cosas del mundo por delante de la palabra y de la búsqueda y la presencia de Dios, va a llegar es maldición, porque estás colocando tus cosas personales por encima del alimento de Dios. Mire lo delicado que es. Y hay gente que vienen a la iglesia, solamente son oportunistas para buscar el milagro de Dios. De pronto por misericordia funciona el milagrito, pero la gloria de Dios no va a funcionar. Van a ir hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, como muchos hoy que dicen ser cristianos. Hijos, el orgullo, la vanagloria del ser humano te va a llevar al fracaso. Sé humilde. La palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? Buscarlo, anhelarlo, clamar por su llenura, rendirse delante de Él y decirle: Señor, yo no soy capaz solo, sin tu presencia. Escucha eso tan tremendo. La vanagloria te aparta de la gloria de Dios. Jesús tenía algo. En Filipenses 2:5 nos dice: tengamos el carácter de Cristo, seamos semejantes a Cristo. ¿Y qué tenía Cristo? Que le falta mucho hoy a los cristianos: amor y compasión por las almas. Por eso Él se despojó del reino de los cielos para venir a esta tierra y hacerse hombre, por compasión de ti y por compasión hacia mí. Y hoy el cristiano es vanaglorioso, orgulloso y solamente piensa en su bienestar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, empieza a haber amor por las almas. Ya no me quedo callado, ya le digo a la gente: ven, vamos a la iglesia. Hoy los cristianos les da miedo invitar a la gente a la congregación. Pero ¿cuál es la clave? Que no están llenos del Espíritu Santo. Porque yo, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? Nomás pienso en mí, en mí, en mí y en mí. Cuando hay hambre, yo digo: vamos a la iglesia, venga, el Padre te va a restaurar, el Espíritu Santo tiene un propósito contigo por medio de Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy invitaste para venir hoy a la iglesia? Me atrevo a decir que el 99.9% callado. Cuando no hay amor por las almas. Necesitamos tener la compasión que Jesucristo tenía por cada uno de nosotros, y por compasión de Él estamos acá escuchando. Por eso dice: de gracia recibo, de gracia doy. Pero nos conformamos: ya soy cristiano y punto, no me importa la vida de aquel, de aquella o de aquel. El peor error, eso se llama orgullo y vanagloria. Y la gente piensa que el orgullo y la vanagloria es cuando no saluda, cuando me creo la última Coca-Cola. No. ¿Cuándo soy vanaglorioso? Cuando no hablo del Evangelio de Cristo y no llevo a la gente a los pies del Rey. Eso es orgullo ante la presencia de Dios. Y cuando carecemos de esto, nos creemos cristianos. Por eso Él dice:
No todo el que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Hijos, cada uno de ustedes conoce la palabra de Dios. Es hora de respetar a Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos y hoy el cristiano desafortunadamente anda mediocremente delante de la presencia de Dios. Mediocremente, dándole las cositas mejor. Me puedo quedar 10 horas en la empresa, 12 horas y estoy cansadito y prefiero irme mejor para la casa a dormir que buscar de la presencia. El Padre hoy te está tocando a ti la puerta y te está diciendo: vengo pronto, pero solamente vengo por los valientes. Solamente vengo por los valientes. Los debiluchos se van a quedar acá adorando a la bestia. Hijos, Él nos eligió para ver la gloria de Dios. Él no nos eligió para que conociéramos el Evangelio, para que haya escasez en ti. Y cuando hablo de escasez es espiritual y material, para que no andes de problema en problema. Y muchos de ustedes están andando de problema en problema. ¿Pero por qué? Porque no están dejando que el Espíritu Santo tome control sobre cada uno de ustedes. Estamos tomando decisiones sabias en nosotros mismos, mas no le estamos preguntando a Él para esperar un ratico, tener un poquito más de paciencia, pero andar firmes y no me voy a equivocar. Hijos, uno de los propósitos de que Jesucristo te haya elegido es para que seamos esa luz acá en la tierra, para que seamos la sal de la tierra, para que llevemos el evangelio del arrepentimiento, para que le hablemos a las personas que se alejen del pecado. Pero eso es lo que está anhelando el Espíritu Santo, el cual está en este lugar. El Espíritu Santo te ha elegido para que tú seas ciudadano del reino de los cielos. Te ha elegido para que seas un portador de la gloria de Dios. Y está pasando los días y sigo yo ahí. No, yo soy cristiano solamente para mí, para mí, para mí y para mí. Y no estoy llevando el evangelio de la salvación a nadie. A nadie. Hijos, ha llegado el momento de tomar decisiones. El Padre no ha venido por cristianos mediocres, porque hoy hay en el mundo cantidad y millones que dicen ser cristianos y son mediocres, adorando a hombres, adorando a instituciones, adorando las cosas de este mundo, mas no adorando al único digno de adorar, a Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿qué precio estás pagando por llevar el evangelio de Cristo? Yo me atrevo a decir que ninguno. ¿Por qué? Porque ni siquiera hablas del evangelio de Cristo. ¿Cómo vamos a pagar ese precio? ¿Cómo vamos a llevar la cruz de Cristo? Ni siquiera lo mencionamos. ¿Por qué? Porque hoy se está recibiendo un evangelio egoísta, para mí, para mí, para mí y para mí, mas no para las demás almas que se están perdiendo en el mundo. Hijos, ya es hora de vivir un verdadero evangelio. Ya es hora de que vivamos la gloria de Dios. Es hora de que ya dejemos esa mediocridad que tenemos. Ya es hora de que esa pobreza, esa ruina, ese espíritu de deuda se tenga que ir de la vida de cada uno de nosotros. Y solamente se va a ir cuando tú y yo entronemos al Espíritu Santo en nuestra vida. De resto no va a funcionar. Hay una palabra que dice en Salmo 91, 1, 2: el que habita al abrigo del Altísimo. Escucha, el que habita, esto es opcional. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El que lo busca va a tener la sombra de su gloria. El que lo busca, el que va a tener intimidad con Él, el que depende de Él, va a estar bajo la sombra del Todopoderoso. Y cuando yo estoy bajo la sombra y bajo las alas del Todopoderoso, no hay ningún demonio que me pueda tocar. No hay ningún espíritu de ruina que venga a destruirme. Pero tengo que ir a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor
Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Estás tú hoy confiando realmente o solamente tienes confianza cuando tienes la necesidad y ya está que se rompe todo? Yo tengo que confiar en Él en la escasez. Tengo que confiar en Él en la abundancia. Tengo que confiar en Él en la tristeza. Tengo que confiar en Él en la alegría. Tengo que confiar en Él cuando es de noche. Tengo que confiar en Él cuando está de día. Tengo que confiar en Él en todo momento. Por eso Él nos decía ahorita: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Hijos, le clamo hoy al Espíritu Santo que te quite ese velo de mentira que tienes en ti hoy, que te está dominando, que te está adormeciendo, que te está volviendo cómodo y en la zona confort del reino de los cielos. La palabra de Dios dice otra cosa: y el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y el violento es levantarme contra las tinieblas, levantarme en contra del pecado, levantarme en todo lo que aborrece nuestro amado Dios de los cielos. Es hora que despiertes, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y Jesucristo está que viene por sus elegidos y por sus escogidos. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy te clamo a ti, mi Rey, declarando que tu presencia es la que nos inunda, que tu presencia es la que nos revela la palabra, esa palabra de poder, esa palabra de gloria. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la revelación del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de los que estamos presentes en este lugar, los que están conectados en las redes sociales, y que ya dejemos de vivir una religiosidad. Hoy queremos ver y sentir la presencia de un Dios vivo, la presencia de un Dios todopoderoso. Hoy te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, mi Rey, y declaramos tu presencia.